Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas. Mi nombre es Jocelyn Mixto, pertenezco a la Liga STEAM y seré su profe del día de hoy. El tema que veremos es potenciación y radicación algebraica. Y hoy veremos qué es la potenciación y la radicación algebraica, qué propiedades tienen y aprendemos a resolver ejercicios con las mismas. Así que te invito a que vayas por un lápiz, por un bolígrafo y por tus cuadernos, que hoy entraremos en el bello mundo de las matemáticas. Potenciación algebraica. Pero previamente recordemos algo muy importante. Recuerda, ¿ves este ejemplo? ¿Qué te suena? Pues esta es la potenciación de expresiones numéricas, donde vemos acá a la potencia, que es 8, el exponente, que es 3, y la base, que es 2. Entonces, ¿qué es la potencia? La potencia es la multiplicación de un factor, en este caso nosotros lo llamamos base, por una cantidad de veces que se representa con el exponente. Y el resultado de esta operación nos da la potencia. Entonces, acá vemos que 2 elevado al cubo es igual a 8. 2 representa la base, 3 representa el exponente y 8 es la potencia. Ahora, ¿en qué nos sirve la potencia de una expresión algebraica? Pues, esta es el resultado de multiplicar un factor por sí mismo una cantidad de n veces, como vemos en el ejemplo de acá. Por ejemplo, tenemos a por x al cuadrado elevado a la n. Recuerda, el exponente es n, la base es ax al cuadrado, y esto se puede representar como a por x al cuadrado por ax al cuadrado por a por x al cuadrado. Y esto va a ser igual a al cubo por x a la sexta. Muy similar a lo que es en expresiones numéricas. Ahora, la potenciación tiene propiedades. Algunas de estas son, primero, la potencia de un producto. Cuando hablamos de potencia de un producto, nos referimos a un ejemplo como este, en el cual en un producto el exponente se puede repartir, es decir, a por b elevado a la n se puede expresar como a elevado a la n por b elevado a la n. Ahora, en el segundo caso, la potencia de un cociente es muy similar a esta, sin embargo, que estamos hablando de un cociente. Por ejemplo, a sobre b elevado a la n es igual a elevado a la n sobre b elevado a la n. Ahora vemos la potencia con exponente 1. ¿Cómo es en este caso? En este caso, cuando el exponente es 1, no es necesario escribir la potencia. Ahora, la potencia con exponente negativo. Como vemos en este ejemplo, a sobre c elevado a negativo n. ¿Qué es lo que se hace? Pues se invierte la posición tanto del numerador, o sea, el numerador pasa a ser el denominador y el denominador pasa a ser el numerador y se eleva al mismo exponente, pero sin el signo negativo. Otras de las propiedades de la potenciación son el producto de potencias de igual base, como vemos en este ejemplo. Cuando tenemos la misma base, como acá, que es a, lo que se hace es sumar las potencias. Entonces tenemos que a elevado a la n por a elevado a la m va a ser igual a elevado a n más m. El segundo, cociente de potencias de igual base. En este caso vemos el siguiente ejemplo, a elevado a la n sobre a elevado a la m. La misma base es a, que se repite, y lo que se hace es restar las potencias. Se resta la potencia del numerador y del denominador. La siguiente propiedad es potencia de una potencia. Veamos el ejemplo. A elevado a la n elevado a m. Entonces lo que se hace es copiar la base, es decir, a, y se multiplican ambas potencias, es decir, n por m. Ahora veamos algo muy importante, que es la ley de signos en la potencia. Acá, por ejemplo, vemos el primer caso. Vemos que la base tiene signo positivo y el exponente es par. Entonces el resultado, es decir, la potencia, sí o sí va a ser positivo. El segundo caso, en el cual nos indica que si yo tengo una base negativa, pero mi exponente es par,
también mi resultado va a ser positivo. Un tercer caso, en el cual yo tengo que mi base es positiva. Mi exponente es impar, por lo tanto mi resultado también va a ser sí o sí positivo. Y el cuarto caso, donde yo tengo una base con signo negativo elevado a un exponente impar, entonces mi resultado va a ser negativo. Ahora veamos algunos ejemplos para ver cómo funciona. Por ejemplo, veamos, 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Vemos base positiva, exponente par, resultado positivo. Segundo caso, negativo 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Base negativa, exponente par, resultado positivo. El tercer caso, 5 elevado al cubo, igual a 125. Base positiva, exponente impar, resultado positivo. Y el último caso, menos 5 elevado al cubo igual a negativo 125. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Pregunta, ¿falso o verdadero? ¿Las propiedades de la potenciación son diferentes para expresiones numéricas y algebraicas? ¿Verdadero o falso? Te doy 10 segundos para que lo pienses. Respuesta. Falso. No son diferentes, son similares. Para aplicar todo lo aprendido, veamos un ejemplo. Nos indica simplificar la siguiente expresión algebraica. Para esto vamos a aplicar las propiedades de potencia que aprendimos. Ahora resolvamos este ejercicio. Entonces, primero pensamos, ¿qué propiedad vamos a aplicar? Pues lo primero que vamos a hacer es aplicar el producto de potencias de igual base. Lo primero que vamos a hacer es copiar el coeficiente del numerador, que es negativo 50, por, ahora sí apliquemos la propiedad, por x elevado a la 8 menos 5, por y elevado al cubo menos 9, por z elevado al cuadrado menos 1, dividido entre el coeficiente del denominador, es decir, 200, igual a negativo, copiamos el denominador, que va a ser 4, simplificando, y el numerador sería x elevado al cubo por y elevado al negativo 6 por z elevado a la 1. Recuerda, cuando es elevado a la 1 lo puedes escribir o no, pero es muy recomendable que no se escriba. Ahora veamos un ejemplo más. Nos indica simplificar la siguiente expresión algebraica. Simplificar la siguiente expresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar esta propiedad, potencia de una potencia. Primero, copiemos la primera fracción. A elevado a la cuarta por b elevado al cuadrado por y elevado al cubo por z elevado al cuadrado sobre el denominador, que es 6 por c elevado a la quinta. Ahora sí, potencia de una potencia. 2 elevado al cuadrado por a al cuadrado por b a la cuarta, aquí aplicamos esta propiedad, se nota más, sobre c elevado al cuadrado. Listo. Ahora apliquemos otra propiedad. Esta propiedad nos indica el producto de potencia de la misma base. Las mismas bases son a y b que se repiten. Entonces, en este caso, a va a ser igual a elevado a 4 más 2 por b elevado a 2 más 4 por y elevado al cubo por z elevado al cuadrado sobre, no nos olvidemos del coeficiente 4, ahora sí, sobre 6 por c elevado a la séptima.
Y todo esto desarrollando va a ser igual a la siguiente expresión. Listo, y habríamos terminado de resolver el ejercicio. Pregunta. Opción múltiple. ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? ¿Inciso A, inciso B o inciso C? Te doy 10 segundos para que lo pienses. La respuesta correcta es el inciso C. Recuerda que en acá estamos aplicando las propiedades de potencia que aprendimos anteriormente. Radicación algebraica. Previamente recordemos la radicación de expresiones numéricas. Recordemos sus partes. A es el radicando, N es nuestro índice y B va a ser la raíz. Ahora, ¿qué es la radicación? Pero en una expresión algebraica. La radicación es una operación matemática, inversa a la potenciación, así como la multiplicación es la inversa de la división. Entonces, acá en este ejemplo vemos que esto lo podremos expresar como potenciación, es decir, que esto va a ser igual a b elevado a la n igual a a. Propiedades de la radicación. Así como la potenciación tiene propiedades, la radicación también tiene propiedades. La primera, la raíz de un producto. Como vemos acá en el ejemplo, vemos raíz n de a por b. Esta se puede distribuir en dos raíces con el mismo índice y tendríamos raíz n de a por raíz n de b. La segunda propiedad, raíz de un cociente. En este caso igual se distribuyen la raíz con el mismo índice, pero hablamos en este caso de un cociente. La raíz de una raíz. Como vemos en este ejemplo, lo que se hace es multiplicar los índices de ambas raíces y eso va a ser el nuevo índice de la raíz. Continuamos. La raíz de una potencia. En este caso vemos que a está elevado a una potencia y como exponente tiene a m. Y la raíz en este caso corresponde al índice n. Entonces esto lo podemos expresar como a elevado a m sobre n. Ley de signos en radicación. Tenemos acá también 4 casos. El primer caso, en los que mi índice es par, mi radicando es positivo, por lo tanto mi resultado también va a ser positivo. El segundo caso, en el cual tenemos que mi índice va a ser par, mi radicando va a ser negativo y mi resultado va a ser un número imaginario. El tercer caso, en el que tenemos que mi índice es impar, mi radicando es positivo, por lo tanto mi resultado también va a ser positivo. Y el cuarto caso, en el que tenemos que mi índice es impar, mi radicando es negativo y por lo tanto mi resultado va a ser negativo. Para aplicar un poco más de esto, veamos algunos ejemplos. Ejemplos de radicación en expresiones numéricas. Entonces acá por ejemplo vemos el índice es 4 y es par, el radicando es 16 y es positivo. Entonces nuestro resultado también debería ser positivo y en este caso es positivo 2. Ahora vemos acá otro ejemplo donde ya mi índice sigue siendo el mismo, 4, pero mi radicando es negativo, negativo 16. Entonces mi resultado sería un número imaginario. El tercer caso, en el cual vemos que tenemos como índice un número impar y como radicando un número positivo. Entonces mi resultado también va a ser positivo, en este caso 5.
Y el cuarto caso, donde vemos que índice es también impar, pero mi radicando es negativo. Y en este caso nuestro resultado va a ser negativo. Pregunta. Opción múltiple. ¿Cuál es el resultado del siguiente ejemplo? Inciso A, inciso B o inciso C. Te doy 10 segundos para que lo pienses. La respuesta correcta es negativo 2. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, nos indica simplificar la expresión algebraica. Para eso tenemos que aplicar todo lo aprendido en la clase. Vamos con el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar algunas propiedades que hemos visto. Primero vamos a aplicar el producto de raíces, ya que tenemos raíz cúbica y raíz cuarta. Entonces, eso se puede expresar como 3 por 4. Y esto va a ser el nuevo índice. Luego copiamos lo de adentro tal cual. Es decir, raíz cuadrada de x elevado a la 10 por y elevado a la séptima por raíz cuadrada de x al cubo por y elevado a la 9 sobre raíz cuadrada de x por y elevado a la cuarta. Listo. Ahora vamos a aplicar otra propiedad que nos indica producto y cociente de raíces de igual índice. En este caso, ya tenemos como nuevo índice al número 12. Y entonces tenemos que x elevado a la 10 por y elevado a la séptima por x al cubo por y a la 9 sobre x y a la cuarta. Como verán, ya todo lo hemos puesto dentro de una única raíz. Ahora la tercera propiedad que vamos a aplicar es la propiedad de potenciación y producto de raíces. Entonces, en este caso tenemos 12 por 2 y tenemos como al radicando x elevado a la 10 más 3 menos 1 por y elevado a la 7 más 9 menos 4. Ya hemos aplicado las propiedades de potenciación. Y todo esto va a ser igual a raíz de 24 de x elevado a la 12 por y elevado a la 12. Y podemos simplificarlo. Por lo tanto, como resultado final tendríamos raíz cuadrada de x por y. Pregunta. Opción múltiple. ¿Cuál es el resultado del siguiente ejemplo? Inciso A, inciso B o inciso C. Te doy 10 segundos para que lo pienses. La respuesta correcta es el inciso C. Hoy aprendimos la potenciación y radicación algebraica, las propiedades que tienen ambas y también hicimos algunos ejercicios. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.